Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Resumen. ¿Quién es Xion? Xion es un transmigrado que ha ido ganando poder y conocimiento en todos los universos que ha visitado, comenzando por Naruto, Stargate, Against the Gods, AVG, y Star Wars. Actualmente, Xion es un dios multiversal que se establece en diferentes universos con el objetivo de regresar al suyo. Aunque existen reglas que le impiden usar todo su poder en otros mundos, sus conocimientos y el poder de su alma le otorgan ventajas extremadamente poderosas en cualquier universo al que llegue. Capítulo 1. El fragmento del alma logró consumir el alma dañada y en éxtasis del primarca. El momento fue perfecto. Ni las fuerzas del caos, ni siquiera el mismo emperador, notaron su intervención. Fue precisamente esta acción la que provocó que otro fragmento de su alma quedara atrapado en este universo. Recuperarlo era ahora la misión del fragmento que había logrado infiltrarse. No era el primer intento de Xion de entrar en este universo. Ya había intentado infiltrarse durante la Gran Cruzada, pero su presencia fue detectada y aquel fragmento del alma tuvo que huir, siendo capturado más adelante. Así que si Xion quería volver a intentarlo, debía aprovechar el caos para hacerlo. Por eso, eligió avanzar en el tiempo hasta el final del milenio 41. Xion seleccionó a Roboute Guilliman como su punto de acceso a esta galaxia, en el preciso momento de la invasión del caos liderada por Abaddon el Saqueador, justo antes de la resurrección del primarca. Tal como lo planeó, su ingreso al universo de Waramer 40K fue exitoso. Ahora, el fragmento de su alma debía actuar para tomar el control del mundo, obtener poder suficiente y asentarse en este universo, uniéndose plenamente a él. Cerró el portal tras de sí para evitar dejar rastro alguno de su presencia. En este mundo, su fragmento de alma debía actuar con rapidez y contundencia. El cerebro de Guilliman sería una herramienta valiosa, ya que si los dioses del caos o el mismo emperador detectaban su existencia en este momento de debilidad, lo borrarían del universo. Ahora, Xion esperaba a que retiraran el campo de éxtasis que lo mantenía prisionero. Xion observó el gran templo donde Guilliman permanecía en éxtasis. Y en este momento, era visitado por una comitiva variopinta. Originalmente una sala del trono, el lugar había sido remodelado como un templo, con pinturas en las paredes y el techo para conmemorar la gloria de Guilliman. Estaba iluminado por lámparas, pero cubierto de velos, con paredes y suelos oscuros, lo que le daba un aire gótico y sombrío. El grupo que se acercaba a Guilliman estaba compuesto por figuras imponentes. Una abominación cibernética, mezcla de máquina y ser vivo, que parecía producto de la más macabra tecnología oscura. No caminaba con piernas humanas, sino que se arrastraba sobre pinzas, ruedas y orugas de tanque. Esta aberración era nada menos que el archimago del Mechanicus, Belisarius Cawl. A su lado caminaba un ultramarine con armadura de fuerza. El actual señor del capítulo, Magneus Calgar. Le seguía un bibliotecario, sin duda el poderoso psíquico Tigurius. Luego, una sacerdotisa Eldari de largos cabellos blancos y ropa ajustada. Y Braine. También estaba presente la santa del imperio, Celestine, que tenía un aspecto casi común, con cabello hasta los hombros. Tras ella, una mujer con sombrero y un ojo biónico. La inquisidora Greyfax. Detrás del grupo, marchaban sirvientes, servidores y la guardia del capítulo. El grupo habló con Magneus Calgar, quien exigía explicaciones por su presencia. Y Braine explicó que su intención era revivir al primarca, mientras que Belisarius Cawl añadió que había traído una nueva armadura que curaría sus heridas y permitiría liberarlo del campo de éxtasis donde llevaba 10.000 años. Los ojos de Calgar brillaron con esperanza, pero Braine advirtió que la armadura por sí sola no bastaría. No solo el cuerpo del primarca había sido herido, también su alma. Por eso, ella estaba allí. El dios de la muerte al que servía necesitaba que Guilliman muriera primero, para poder salvarlo. Al oír esto, Calgar se enfureció y amenazó con matarlos a todos, pero Tigurius intervino, diciendo que ya había visto esto en visiones psíquicas. Celestine también pidió fe. Aún así, Calgar estaba furioso y casi ordena purgar al grupo, pero antes de hacerlo recibió una llamada urgente. Justo cuando iba a desahogar su ira contra quien insistía en contactarlo en tan mal momento, el techo se abrió. Las fuerzas del caos sabían que el primarca despertaría y por ello atacaban Macrauge, usando la batalla como distracción para llegar al templo y asesinar a Guilliman antes de su resurrección.
Sin embargo, por obra del destino o de la disformidad, ese grupo tan diverso estaba allí presente, y en cuanto los invasores llegaron, comenzó una batalla encarnizada. La lucha era desigual. Las fuerzas del caos estaban preparadas. Llevaban armaduras de exterminador, magos de los 1000 hijos, un hechicero demoníaco, una compañía completa de marines del caos, hechizos disruptores de la disformidad y una gran potencia de fuego, incluyendo demonios. Los defensores, en cambio, contaban con una santa, una sacerdotisa Eldari, un reducido grupo de ultramarines, el archimago del Mechanicus y una inquisidora no particularmente competente en combate, que fue la primera en caer herida y aunque aún así, siguió luchando. Cuando llegó el enemigo, toda discusión sobre intentar revivir al primarca cesó de inmediato. Belisarius y la sacerdotisa se pusieron en marcha, mientras los demás cubrían el camino hacia el primarca. En la situación actual, o revivían al primarca, o todos morirían junto a él. Y solo unos minutos después, cuando ya la mayoría estaban gravemente heridos siendo el más afectado el propio maestro del capítulo, la armadura traída por Belisarius terminó de ajustarse y se activó, regenerando todas las heridas del cuerpo de Guilliman. Shion no necesitaba más. Su alma estaba intacta, y el ritual de la sacerdotisa no tuvo efecto sobre él, resbalando como agua sobre una roca. Shion abrió los ojos. No dudó. Tenía todos los recuerdos de Guilliman, al haber asimilado su alma y su mente, por lo que conocía este lugar a la perfección. Se levantó del trono de éxtasis, donde el cuerpo de Guilliman había yacido por más de 10.000 años. Después de asegurar la espada del emperador que habían colocado en su mano, levantó el brazo libre y activó el arma antitanque. La ametralladora conocida como el brazo del destino. Mientras disparaba, Shion salió corriendo y bueno, más que correr como un auto de carreras, se desplazaba como un camión de carga de 50.000 toneladas aplastando todo a su paso. Cualquier pobre desgraciado que se interpusiera quedaba reducido a pulpa. Un desafortunado marine del caos que clamaba victoria fue el primero en sufrirlo. Fue cortado en dos, y mientras sus mitades volaban en direcciones opuestas, Shion ya había eliminado a otros 3 marines del caos y acribillado a 2 más. Shion y Guilliman. Ese debía ser su nombre de ahora en adelante. Ni siquiera en su mente debía existir otra identidad. Corrió y repartió muerte sin que nadie pudiera detenerlo, o siquiera concebir la idea de hacerlo. Los ultramarines, que estaban a punto de perder la batalla, gritaron su nombre y avanzaron tras él, en una marcha imparable. Recuperaron terreno y rescataron a los caídos que aún respiraban. En unos pocos minutos, habían asegurado el perímetro interior del salón de la fortaleza de Hera, último bastión de los ultramarines. A su lado, entre un montón de cuerpos, emergió un herido señor del capítulo, al que sus soldados se apresuraron a auxiliar. Guilliman también vio a Belisarius Caul del Mechanicus, a la Santa Celestine a quien no conocía, a la sacerdotisa Ibraine y algunos más. No dijo nada innecesario y, sin demora, pidió un reporte de la situación. El señor del capítulo, arrastrado por 2 de sus hombres, tampoco perdió tiempo en cortesías. Le explicó brevemente el estado de los diversos frentes, antes de entregarle formalmente el mando. Guilliman empezó a dar órdenes y volvió a lanzarse a la batalla. El ataque sorpresa del enemigo había fallado, pero la fortaleza de Hera y todo el planeta seguían bajo asedio. Bajo su mando, los ultramarines comenzaron a enviar informes de éxito. Se inició una campaña de recuperación de las zonas ocupadas de la fortaleza. Al final de la batalla, las fuerzas invasoras fueron diezmadas o forzadas a huir. Fue entonces cuando Shion Guilliman tomó asiento en el trono que hace momento había ocupado el señor del capítulo, Marneus Calgar. Él y sus hijos genético, junto a los demás presentes en la resurrección, celebraron su regreso. Guilliman mantuvo una expresión serena y saludó a todos mientras era presentado a sus supuestos rescatadores. Él sabía que no había necesitado su ayuda. Al eliminar el campo de éxtasis, ya había sido liberado. Más tarde, en una reunión de planificación, Guilliman llamó a Belisarius, a la Santa Celestine, a la Inquisidora Greyfax y a Marneus Calgar al salón de mando de los ultramarines. Quería un breve resumen de la historia reciente, de sus enemigos actuales y de la situación general. Le explicaron de manera concisa. El emperador aún permanecía en el trono dorado. Cadia había caído. Los traidores invadían por todos lados. Los tiránidos avanzaban. Los necrones despertaban, y el caos ganaba poder. Guilliman no los interrumpió. Sabía más de lo que decían, y nada de lo que escuchó lo sorprendió.
Permaneció sentado, escuchando mientras ellos se mantenían de pie. Los primarcas eran los hijos del emperador, y pocos se atrevían a sentarse en su presencia. Al finalizar, Marneus Calgar se arrodilló. Padre, debemos salvar Ultramar del asedio de los traidores, rogó Calgar. Guilliman asintió con tranquilidad. Lo pensaré. Pero esa es solo una de las muchas cuestiones que debo analizar. La situación es grave y no puedo actuar con apresuramiento. Estas noticias son terribles, y necesito tiempo para reflexionar. Por favor, salgan. Los llamaré en una hora, ordenó Guilliman. El grupo se retiró, comprendiendo que necesitaba tiempo para procesar la información. Pero Guilliman no necesitaba tiempo. Ya conocía el estado de la galaxia, aunque le faltaban algunos detalles. Tampoco necesitaba hacer planes. Ya los había preparado antes de llegar. Solo debía aparentar que meditaba, para poder maldecir en privado y ordenar sus ideas. Xion era un dios. Un dios real. No como los dioses del caos, que no eran más que basura de energía podrida. Le bastaba esperar a que sus células divinas se adaptaran a este universo para aplastarlos a todos con un escupitajo, junto con su afamada disformidad. El problema era que este universo era extremadamente hostil, y si esperaba 50 años, ya estaría muerto. De nada servía ser un dios en 50 años. Necesitaba poder ahora, antes de que los dioses del caos lo localizaran y lo suprimieran, y también con un escupitajo. Xion no estaba indefenso. Además del poder inherente a ser un primarca, él era un dios multiversal. Su cuerpo no era más poderoso que el del primarca que había tomado, pero su alma seguía intacta, y era mucho más poderosa que la de cualquier dios del caos. Esta alma, sin embargo, estaba sellada para no destruir su cuerpo actual, al igual que su mente. Ese sello estaba bajo su control, por lo que podía acceder a sus habilidades cuando lo deseara. Además de esto, Xion poseía conocimientos multiversales provenientes de varios universos tecnológicos, siendo el del universo de Stargate uno de los más valiosos. Gracias a este conocimiento, Xion podía alcanzar un gran poder en este mundo. Podía crear fuentes de energía Fed 2.0, y en este universo no necesitaba materiales ni tecnología específica para ello, pues la tecnología local no tenía nada que envidiarle a la de Stargate. De hecho, era muy superior en algunas áreas. Construir motores hiperespaciales tampoco era un desafío. En resumen, él podía replicar la tecnología de Stargate sin dificultad y utilizarla. Sin embargo, esa era una idea terrible. La tecnología del universo Stargate sería muy fácil de copiar y asimilar en este mundo, y si la usaba, pronto se vería envuelto en una batalla encarnizada por su propia supervivencia. Los adoradores del caos, sin duda, se harían con ella, y eso causaría una escalada en la guerra, no su final. Por todo esto, utilizar sus conocimientos de otro universo a gran escala aquí sería una tontería. Por otro lado, no era en absoluto necesario, ya que la tecnología de este mundo ya estaba al nivel de Stargate, e incluso la superaba en muchos aspectos. Solo debía buscar en los lugares adecuados. Guilliman se acercó a las vidrieras del salón, mirando hacia las afueras de la fortaleza de Hera, donde aún yacían los restos de la batalla reciente. Más allá, la guerra continuaba en todo el planeta. Este universo, o más precisamente, esta galaxia, era un caos de guerras, matanzas y exterminio. Cualquier desastre imaginable estaba presente en esta galaxia, dominada en apariencia por el llamado Imperio de la Humanidad y gobernado por el Emperador de la Humanidad. Pero eso era solo una descripción superficial. Bajo esa fachada, a simple vista, solo había guerra. Una guerra que se extendía por toda la galaxia desde hacía 10.000 años, y que había cobrado la vida de quintillones de personas, condenándolas a la disformidad. Un infierno viviente. La causa de este caos no eran las numerosas especies Xenos que guerreaban contra la humanidad, ya fueran Eldars, Orcos, Taus u otros. Tampoco eran las fuerzas del caos, que adoraban a 4 entidades disformes que se hacían llamar dioses. Ni siquiera los necrones, máquinas antiguamente vivas que ahora despertaban en toda la galaxia, eran la causa principal. En resumen, el verdadero problema del imperio de la humanidad no eran sus enemigos. Eran pocos. Si todos ellos se presentaran con sus fuerzas combinadas, el imperio podría aplastarlos sin dificultad. Porque el imperio de la humanidad era, sin lugar a dudas, el mayor poder de esta galaxia. Por eso, los enemigos externos no eran la causa del caos perpetuo. El problema del imperio de la humanidad era interno, y sus causas eran tan simples como devastadoras.
Resolver cada una de ellas podría traer la paz en unos pocos años pero que fueran simples no significaba que fueran fáciles de solucionar. El primer problema crítico eran las comunicaciones de larga distancia. Estas dependían de los astrópatas, psíquicos especializados que transmitían mensajes a través de la disformidad. El problema era que la disformidad estaba en constante caos. Un mensaje podía tardar años en llegar, y eso si se tenía una suerte o se hacían sacrificios masivos. Lo normal era que los mensajes tardaran meses, fueran casi imposibles de descifrar, se perdieran y peor aún, fueran interceptados por el enemigo y utilizados en contra del imperio. El segundo gran mal era la administración. A cargo del Administratum, una organización tan burocrática como ineficiente. Incluso coordinando fuerzas dentro de un mismo planeta, tenían dificultades. El caos que reinaba al intentar administrar millones de mundos era indescriptible. El tercer problema era la movilización. Mover fuerzas o recursos requería viajar a través de la disformidad, una dimensión inestable plagada de criaturas demoníacas. Si los demonios pudieran cruzar libremente al mundo físico, arrasarían el imperio sin oposición. Aún así, la humanidad no tenía otra opción. Sin la disformidad, los viajes entre planetas tomarían milenios. Y cuando este tercer punto se combinaba con el primero, las comunicaciones, y el segundo, la administración, el resultado era desastroso. Si un planeta era atacado, podían pasar 100 años antes de que llegaran refuerzos y si es que llegaban. Esto no se aplicaba a los grandes conflictos prioritarios, pero incluso en ellos, la movilización seguía siendo una pesadilla logística. Por último, en cuarto lugar, había un problema fundamental que surgía directamente de los anteriores. El imperio estaba plagado de traidores. Este no era un problema que pudiera ignorarse, ya que estuvo presente en todas las derrotas sufridas por las fuerzas de la humanidad. La más reciente de ellas fue la caída de Cadia, un planeta fortaleza que servía como la primera línea de defensa contra las fuerzas del caos que emergían del llamado Ojo del Terror. Este importante bastión de la humanidad cayó no porque el enemigo fuera superior, sino porque los traidores dentro de las fuerzas imperiales filtraron toda la información sobre la defensa del planeta. Cuando el enemigo atacó, los traidores hicieron caer fortalezas enteras desde dentro, y atacaron con legiones de tropas que debían ser aliadas, causando estragos en las defensas cadianas. Aún así, el caos era una amenaza tan insignificante frente a la magnitud del imperio, que ni la falta de comunicación, ni la ineficiencia administrativa, ni los problemas de movilización, ni siquiera el sabotaje interno, fueron suficientes para que el enemigo tuviera una victoria fácil. Al final, solo ganaron por pura suerte, sacrificando su estación de batalla más importante y casi pereciendo en el intento. Así de insignificantes eran las fuerzas del caos. Pero con la caída de Cadia, la humanidad perdió mucho más de lo que creía. Cadia albergaba la base principal de un conjunto de artefactos necrones que mantenían la realidad separada de la disformidad. Con la destrucción del planeta, estos artefactos fueron destruidos, provocando que la disformidad se tragara parte de la realidad y abriera una grieta que dividió la galaxia en dos, y provocó tormentas disformes que aún no se calmaban, y que hacían que los viajes por la disformidad en este momento, fueran casi imposibles. Ahora, millones de mundos estaban literalmente en las garras de los dioses del caos, que se daban un festín de almas. Si Shion quería sobrevivir en este universo, debía resolver estos problemas que asfixiaban al imperio de la humanidad. Porque si cometía la locura de enfrentarse al enemigo en estas condiciones, sería asediado por 4 gatos y derrotado miserablemente, sin siquiera saber quién le hundió el puñal en la espalda. Este era, sin duda, el universo más loco y peligroso en el que Shion había estado. Y requeriría todo su esfuerzo para abrirse paso. Afortunadamente, no estaba indefenso. Este mundo albergaba tecnologías y recursos que podía usar a su favor. Si quería algo similar a la hiperpropulsión, tenía opciones. La telaraña de los Eldars, el viaje disforme, el viaje transdimensional de los necrones, o el viaje gravitacional de los tiránidos. Solo debía apoderarse de ellos. Si necesitaba comunicaciones verdaderamente poderosas, las de los tiránidos eran las mejores. Ellos podían comunicarse en tiempo real por toda la galaxia, siempre que las bionaves necesarias estuvieran presentes. La biotecnología tiránida también era miles de veces superior a la de los Wraith del universo Stargate y en resumen. Uno de sus objetivos tecnológicos prioritarios en este mundo eran los tiránidos.
Ellos eran el eje central de sus planes. Sin ellos, le tomaría 100 veces más tiempo lograr sus objetivos. Pero no serían el primer paso, ya que los tiránidos no entendían razones, y obtener algo de ellos solo era posible con un garrote en la mano y para golpearlos hasta someterlos y arrastrarlos a sus salas de experimentación VIP. Guilliman no disponía aún de esa capacidad, por lo que su primer objetivo era más modesto: su propia seguridad personal. Debía ser capaz de protegerse a sí mismo. Para ello, necesitaba con urgencia un laboratorio. Tenía que crear muchas herramientas para su defensa personal, porque en este universo, hasta los dioses podían caer en un instante y él, apenas un semidios, no podía permitirse ese lujo. Después de un rato de reflexión en silencio, Guilliman, con sus planes en mente y antes de que sus seguidores regresaran, golpeó con fuerza el escritorio, abollándolo. Necesitaba que los demás creyeran que su aparente calma era solo una máscara, y que en su interior, estaba profundamente afectado por los cambios ocurridos en el imperio durante los últimos 10.000 años. Cuando el grupo regresó al salón, todos miraron de reojo la mesa abollada, pero nadie dijo una palabra al respecto. No hay forma de salvar al imperio, ni a Ultramar, en sus condiciones actuales, declaró Guilliman con calma, y todos se tensaron. No hay esperanza alguna de victoria, ni siquiera con los preparativos que hice antes, añadió, mirando a Belisarius. Solo hay dos posibilidades en esta situación. O el imperio cae, lo que sería una victoria absoluta para el caos, y o seguimos en una guerra eterna, alimentándolos con miles de millones de almas, sentenció con dureza. Marneus Calgar lo miró con desesperación, pero Guilliman alzó la mano. Tranquilízate, señor del capítulo. Aunque esta situación es peor de lo que alguna vez preví, no es la peor que imaginé. Solo he dicho que con los recursos actuales, sin duda será una derrota para nosotros. Por eso debemos crear nuevos recursos, que podamos utilizar para obtener una ventaja momentánea y dar un golpe crítico a nuestros enemigos. Solo espero que eso sea suficiente para reorganizar nuestras fuerzas, concluyó con un suspiro. Mi señor, ¿y cuáles serían esos recursos?, preguntó Belisarius con interés. Tecnología de la edad oscura de la humanidad y mis propias investigaciones sobre mí y mis hermanos. Espero que me den una ventaja significativa, y que también me permitan restaurar mi alma y para liberarme a la cárcel ambulante en la que me encuentro ahora. Siento que, en cualquier momento, se va a romper y con ella, se perderán todas nuestras esperanzas, explicó Guilliman. Tecnología perdida, exclamó Belisarius. Marneus Calgar lo miró con una mezcla de advertencia y amenaza, como si temiera que el tecnosacerdote fuera a saltar sobre Guilliman y abrirle el cráneo para ver qué contenía, y aunque logró calmarse tras un momento. Guilliman asintió en silencio. Algunas pce que encontré antes del enfrentamiento con Fulgrim, y que oculté porque contenían planos de un método de movimiento espacial experimental para mejorar el viaje de Sieme. Sin embargo, nunca llegó a utilizarse, ya que la humanidad cayó, y aún durante la Edad Oscura no era algo conocido. Aún así, creo que es exactamente lo que necesitamos ahora que la apertura de la Cicatrix Maledictum nos impide la libre navegación por la galaxia. Pero si esta tecnología cae en manos enemigas antes de que logremos aprovecharla, será nuestro fin. En vez de asestar un golpe crítico a nuestros enemigos, estaríamos poniendo una espada en nuestra propia garganta. Por eso debo utilizarla por mi cuenta, y nadie más debe tener acceso a ella por ahora. Si alguien lo hace, deberá ser una persona de absoluta confianza. Esto me lleva a la necesidad de implementar algunas mejoras en mí mismo, para lo cual requiero acceso urgente a un laboratorio molecular. Necesito crear algo que me permita quitarme esta armadura y curar mis heridas, dijo Guilliman. ¿Es posible tal cosa?, preguntó Belisarius. Guilliman asintió. Sí, si me convierto en un psíquico y reparo mi propia alma usando el poder de la disformidad, dijo con seriedad. Padre, no, exclamó Marneus Calgar. Pero Guilliman negó con la cabeza. Calma, Marneus. Sé lo que hago. También poseo tecnología para aislar a un psíquico de la disformidad. Esta es nuestra mayor carta de triunfo, y la razón principal por la cual Fulgrim intentó matarme. De haber puesto esta tecnología en manos de la humanidad, el caos habría perdido su mayor fuente de influencia sobre nosotros, explicó. Todos los presentes lo miraron con asombro, comprendiendo por fin por qué el caos deseaba su muerte a toda costa. Guilliman, en realidad, no tenía esa tecnología, pero Xion sí. No habrá discusión.
Mis hermanos traidores no tardarán en llegar, y para implementar esta nueva tecnología de movimiento, necesitaré más manos de las que mis capacidades actuales me permiten tener, añadió Guilliman, levantándose y acercándose a Marneus Halgar para colocarle una mano sobre el hombro. Marneus, ustedes son mis hijos, y siempre he intentado enseñarles lo mejor que he podido. Verlos a mi regreso, defendiendo a la humanidad y al imperio, me llena de orgullo, dijo Guilliman, mientras Marneus soltaba un par de lágrimas. Pero también me siento decepcionado, agregó, y Marneus se tensó. En mi ausencia, han guardado su honor y seguido mi código, pero han olvidado mi enseñanza principal. Siempre buscar su propio crecimiento. Siempre avanzar. No dejar que las reglas y los libros piensen por ustedes. Si se encuentran ante una pared, deben pensar por sí mismos. Y eso es justamente lo que han olvidado en su afán por recordarme. Si las reglas y doctrinas que les enseñé no conducen a la victoria, su deber es avanzar, crear, y vencer. No estancarse y morir, arrastrando a la humanidad con ustedes. Lo que haré ahora es simplemente despertar mi poder psíquico. Todos los primarcas lo poseemos, pero solo Magnus nació con él de forma innata, como un poder que podía moldear a voluntad. Sin embargo, yo también lo tengo dentro de mí, y mucho antes de mi retiro ya sabía cómo despertarlo. Pero nunca lo consideré necesario, pues sería una carga más sobre mis hombros. Ahora, esa carga no se compara con el peso de un futuro en ruinas ni con la caída de la humanidad. Ya no es una preocupación. Debo avanzar y hacer lo necesario para lograr la victoria. No permitiré que todo por lo que mi padre y yo luchamos sucumba al caos, sentenció Guilliman con voz firme, mirando a Belisarius. Creo que tengo el lugar indicado, respondió Belisarius. Belisarius apenas había llegado allí, pero como Archimagus del Mechanicus, si alguien podía conseguirle un laboratorio allí era él. Guilliman asintió. Mi señor, que el emperador le dé su bendición. Oró Santa Celestine. Greyfax parecía dudar, pero al ser psíquica, el uso del poder no le causaba tanto rechazo como a otros. Y Belisarius no perdió tiempo. Estaba visiblemente ansioso porque Guilliman despertara su poder psíquico y le mostrara la nueva forma de transporte. Lo llevó a uno de los laboratorios mejor equipados del Mechanicus en la fortaleza, y puso a su disposición todas sus herramientas e investigaciones. Aunque el Mechanicus tenía poca influencia en esa fortaleza, el laboratorio contaba con todo lo que Guilliman necesitaba, especialmente investigaciones sobre los tiránidos, junto con varias muestras. Guilliman ordenó que todos salieran, y se puso manos a la obra. Y lo que Shion deseaba crear era una versión 40K de los bionanitos. Células tiránidas modificadas por él mismo, que servirían para convertir el cuerpo de Guilliman en un prior, otorgándole poderes psíquicos comparables a los de un semiascendido. Como en todo el imperio, los ultramarines también habían estado combatiendo a los tiránidos, y el Mechanicus tenía muestras disponibles. Tomar control de las células tiránidas, con el conocimiento de Shion, la información del laboratorio y la tecnología del Mechanicus, fue una tarea sencilla. Y finalmente, tras 3 horas de trabajo, logró controlar las células tiránidas y las ingirió para que se adaptaran a su cuerpo, mientras continuaba trabajando en 2 objetos adicionales. Uno era un núcleo de IA, y el otro un amplificador de poder psíquico, que en el universo de Stargate se conocía como Cristal Ori. Este Cristal Ori era la solución de Guilliman a los problemas con la disformidad, ya que actuaría como amplificador en lugar de canalizar directamente su energía. El cristal no se comparaba con el poder de la disformidad, que en teoría podía abarcar una galaxia entera. En cambio, el Cristal Ori, en el mejor de los casos, amplificaría el poder para afectar un planeta. Sin embargo, ¿cuántos psíquicos en este universo tenían poder suficiente como para afectar un planeta entero? Muy pocos. En cuanto a la gama de habilidades que cubría Stargate, el poder de los priores era bastante variado. Ellos podían curar, usar telequinesis, poseer visión remota, percepción extrasensorial, telepatía, tecnomancia, biomancia, entre otras. Sin embargo, todas estas habilidades eran limitadas, comparables a las de un psíquico humano poderoso en Waramer, pero no superiores. Y medio día después, las células tiránidas ya habían analizado a fondo el cuerpo de Guilliman, lo que permitió que el proceso para convertirlo en prior comenzara. 1 hora más tarde, Guilliman parpadeó. Intentó conectarse con el Cristal Ori que había creado, enlazando su mente sin dificultad y desplegando su poder psíquico sin sentir la presión o el arrastre de la disformidad. Apenas utilizó sus poderes, un mundo de posibilidades se abrió ante él.
Guilliman no era un novato en el uso del poder psíquico. Estaba familiarizado con él y lo controlaba a milímetro, incluso era capaz de operar a nivel atómico, reorganizando la materia, algo que en este universo solo el emperador de la humanidad podía hacer. El cristal Ori también le resultaría útil contra los tiránidos y su sombra en la disformidad. Por otro lado, el cuerpo de un primarca era una obra de ingeniería increíble, aunque no perfecta. Esto no se debía a una tecnología deficiente, sino al supremacismo del emperador, que deseaba que sus hijos fueran puramente humanos y jamás habría considerado usar material genético de especies como los orcos o los tiránidos en su creación. Xion, sin embargo, no era el emperador, y en el laboratorio había muestras de tiránidos, eldars y orcos. Incorporó todo eso en su propio cuerpo, obteniendo una fisiología 10 veces más resistente, 4 veces más fuerte y 3 veces más rápida. Su factor curativo, ya de por sí anormal por ser un primarca cuyas heridas sanaban en segundos, se multiplicó por 10. En cuanto a su poder psíquico, Xion no tenía una referencia clara de su alcance. Tendría que esperar a enfrentarse a un psíquico de nivel primarca o a algún príncipe demonio para medir su verdadero poder. Satisfecho con su nuevo cuerpo y las células tiránidas que le permitirían seguir actualizándolo y aumentando su ya descomunal velocidad de curación y adaptación, Xion se tragó el núcleo IA. Este núcleo actuaba como un sistema de control secundario, en caso de que el principal fallara. El núcleo IA no se limitaba a eso. Estaba directamente enlazado a su cerebro, formando parte de su mente como una computadora cuántica integrada. Ningún servidor de esta galaxia podía igualarlo en capacidad de cálculo, ni siquiera miles de ellos juntos. Sumado al ya extraordinario cerebro de Guilliman, esto hacía que incluso los líderes supremos necrones parecieran de inteligencia promedio en comparación. Xion no escatimaría en obtener ventajas personales en este universo, uno de los más caóticos que existían. Necesitaba cada ventaja posible. Y un día después de entrar al laboratorio proporcionado por Belisarius, Guilliman llamó al grupo. Al entrar, lo encontraron sin su armadura, utilizando las máquinas de precisión del laboratorio para modificarla. La armadura de Guilliman tenía un blindaje excelente. Un bolter pesado apenas le haría un rasguño. Sin embargo, su tecnología informática era pobre y su mecánica deficiente. «¿Padre?», preguntó Marneus Calgar, con preocupación. Guilliman dejó su trabajo y se irguió para mirarlos. Sabía por qué dudaban. Al convertirse en prior, su aspecto seguía siendo el mismo, pero su piel se había vuelto más pálida y sus ojos completamente blancos. El grupo se tensó al verlos. «Tranquilos. Es solo un efecto de haber despertado mi poder psíquico», dijo Guilliman. «La razón por la que los llamé es porque he creado un nuevo servidor, que quiero implementar en todos nuestros sistemas. El nuevo motor de movimiento no funcionará con los servidores actuales. El concepto es similar, pero tanto la parte digital como la biológica son más complejas, ya que está basado en mi propio cerebro», explicó Guilliman, justificando las mejoras. Por supuesto, aquel supuesto servidor no tenía nada que ver con el cerebro de Guilliman. En realidad era una computadora cuántica biológica, pero nadie se atrevería a abrir la cabeza de un primarca para comprobarlo. Belisarius Caul se apresuró a intentar enlazar su mente con los servidores del laboratorio, pero fue rechazado. Guilliman sonrió. «Mis disculpas, Caul. Ya he reemplazado los servidores de este laboratorio por mi creación», dijo, mientras movía una mano. Pantallas holográficas aparecieron frente a él, mostrando los planos tanto de la parte digital como de la biológica del nuevo servidor. Belisarius no perdió tiempo y buscó el nuevo enlace. Como Guilliman ya le había concedido acceso, simplemente descargó los datos. Quedó inmóvil durante varios segundos, para luego realizar una serie de movimientos frenéticos que hicieron pensar por un momento que había sufrido una avería letal. «¿Qué te parece? Con este servidor, planeo reducir la tripulación de nuestras naves más grandes de varias decenas de miles a solo 1000 tripulantes. Aumentaremos a 3000 para permitir turnos rotativos de 8 horas, divididos en bloques de 4 horas con 4 horas de descanso entre ellos. Además de ahorrar espacio e instalar mejores sistemas de defensa, calculo que la eficiencia de cada nave se multiplicará por 3. Sin embargo, esta no es la mayor ventaja que obtendremos», dijo Guilliman, abriendo la cubierta del pecho de su armadura y revelando 3 cristales Ori.
La mayor ventaja la obtendremos de esta tecnología, pues aislará a nuestros psíquicos de la disformidad, y combinada con estos nuevos servidores, permitirá integrarlos en las comunicaciones y en la navegación. Las comunicaciones no llegarán más lejos, pero serán 100% precisas. Las emociones humanas ya no interferirán con el contenido del mensaje, y podremos encriptarlas con facilidad. Para la navegación ocurrirá lo mismo, y es allí donde el efecto será más radical, ya que nuestros navegantes no se verán afectados por la disformidad, lo que evitará que las naves y las posibilidades de perderse en la disformidad disminuirán de forma drástica. En viajes cortos, prácticamente no habrá peligro alguno, interrumpió Belisarius. Guilliman sonrió y asintió. Esto será, sin duda, una ventaja importante contra las fuerzas del caos. También podremos deshacernos de los servidores, añadió Guilliman, mirando a los servocráneos que flotaban alrededor de Belisarius y los demás. Algunos de ellos eran horribles bebés con alas, como salidos de una película de terror cyberpunk. Los presentes lo miraron sin entender. Para ellos, los servidores eran parte de lo cotidiano, no veían nada extraño en tener cabezas flotando a su alrededor. Son una abominación. Sentenció Guilliman. El grupo parpadeó, seguramente pensando que era un remilgado, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Este es uno de los mayores inventos de la humanidad, exclamó Belisarius, intentando desviar el tema. Guilliman sonrió. Caul, me halagas, pero esto solo es una mejora. En lo fundamental, sigue siendo un servidor común modificado. Además, confieso que nunca me gustaron los servidores, y siempre trabajé en secreto para deshacerme de ellos. Solo que no encontraba cómo mejorarlos y hasta ahora que he tenido acceso a mi propio cerebro, concluyó Guilliman. Belisarius dirigió su mirada mecánica hacia la cabeza del primarca. Solo se veían placas de metal y luces, pero Marneus llevó la mano a su espada para advertirle que no tuviera ideas con el cerebro de su señor. Belisarius, no necesitas desmontar mi cerebro para obtener muestras. Puedes clonarlas y fabricar tantos servidores como desees. Ahora, ayúdenme a ponerme la armadura. Tenemos un planeta que reconquistar, ordenó. Guilliman se abstuvo de hacer más modificaciones, pues no era seguro seguir trabajando en ese lugar. Necesitaba su propio laboratorio, pero para ello requería primero una base de operaciones apropiada. Por el momento, tendría que conformarse con las fuentes de energía nuclear para mover su armadura, además de las brutales mejoras que había hecho a su cuerpo, las cuales le otorgaban una ventaja abrumadora en combate singular. Anexo. Tecnología del universo Stargate mencionada. ZPM, 0 Point Module. Fuente de energía dimensional, extrae energía de otra dimensión. Nivel de poder. Si se usa como bomba, puede destruir un tercio de un sistema solar. Podría compararse con un fragmento de un Ctan. C2, 0. Fuente de energía creada por Xion, basada en el proyecto Arturo de los antiguos. Es una fuente de energía dimensional, pero extrae energía de la misma dimensión en la que se encuentra, lo que multiplica su eficiencia muchas veces. Nivel de poder. Si explota, borraría un sistema completo, destruyendo la realidad misma en la zona afectada. Su poder podría equivaler al de un Ctan completo. Nota. Esto aplica solo como fuente de energía, que es su propósito principal. Prior. Es el psíquico supremo del universo Stargate. Posee habilidades muy variadas, aunque no necesariamente poderosas por sí mismas. Cristal Ori. Potenciador del poder psíquico, creado por los Ori, seres ascendidos, similares a dioses en ese universo. Prior más Cristal Ori. Son el arma psíquica definitiva del universo Stargate, capaces de ejercer poder a escala planetaria. Por ejemplo, si una persona es reducida a cenizas, un prior con un cristal Ori puede devolverla a la vida. Sin embargo, en el universo de Waramer, las almas son reclamadas por la disformidad, lo que cambia el panorama. En términos de poder bruto, un prior con cristal Ori fue capaz de detener el ataque de una flota, absorber esa energía y usarla para destruir un planeta y crear una singularidad. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.